Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Emprendedor en Producción de Caña Panelera. Damos continuación a esta sesión. Yo siempre he querido recalcarles que lo hago lo más breve posible para que ustedes puedan verlas dentro del tiempo que les sea posible. Sin embargo, les recomiendo llenar el formulario de asistencia en el cual se lo envío siempre después del video. Muchísimas gracias, bienvenidos. Entonces, estamos viendo todo lo que correspondía al tipo de suelos. Habíamos visto suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos. Y ahora vamos a ver lo que son suelos arcillosos, arcilloso-limosos y franco-arcilloso-limosos. Esto lo estaremos aclarando dentro de las prácticas posibles que podamos tener dentro de la presencialidad. Entonces nos dice que en suelos planos y o cóncavos el drenaje natural puede ser muy deficiente, perdiéndose mucha semilla en épocas de alta lluviosidad o muchas cepas cuando se cosecha caña en periodos de fuerte invierno. Suelos con horizontes superficiales arcillosos con acumulación suficiente de materia orgánica y buenos en drenaje producen abundantes cosechas en los primeros cortes. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta para la realización de nuestras prácticas y ver exactamente dentro de la región qué tipos de suelos tenemos y cuáles se acoplan más a la buena producción de la caña. Pero al compactarse con el tiempo disminuyen la aireación y se producen encharcamientos provocando muerte de cepas y perjudicando las plantaciones. Un suelo arcilloso es pesado, es de difícil manejo y trae como consecuencia una menor duración de las ocas, con mayor costo de adecuación de los lotes y una mayor predisposición a la presencia de enfermedades en las raíces del cultivo. Entonces, pues en estos suelos arcillosos es cuando es posible aplicar estos abonos orgánicos que nosotros estaremos preparando, pues para permitir la aireación, o sea, que los poros sean mucho más grandes y evitar que se compacten cuando haya la presencia de humedad. Eso pasa como en una cancha de tejo, valga la comparación, ¿no? Entonces, si una cancha de tejo se deja de echarle agua, entonces con el tiempo el sol, el aire, exactamente la hacen quebradiza, la quiebran perfectamente, ustedes se han dado cuenta. Y cuando se le aplica agua, exactamente, entonces vuelve a tomar su forma elástica y se compacta nuevamente. Entonces eso es lo que pasa con los suelos. Entonces la idea es que no se compacten estos suelos para poder establecer el cultivo en nuestra unidad productiva. La estructura del suelo como segunda propiedad física. Habíamos visto la textura. La estructura del suelo corresponde a la forma como se agregan las partículas al suelo y se distribuyen los poros. Las estructuras esponjosas con buena porosidad permiten buena aireación, el intercambio de agua y nutrientes y la penetración de las raíces. Por el contrario, estructuras muy compactas impiden un adecuado crecimiento de las plantas. Unida a la textura, esta característica es importante para la agricultura porque determina mayor o menor facilidad en el trabajo de la tierra, o sea, arar, rastrillar, etc. La resistencia del suelo, la erosión, la capacidad de infiltración del agua, las condiciones de desarrollo de las raíces, la temperatura del suelo, la actividad de los organismos, que son las bacterias, los hongos, las lombrices, etc., la circulación del aire y del agua y muchas otras cualidades que tenemos dentro de las propiedades físicas del suelo. Lo que hace la diferencia es cómo el agua queda retenida entre los terrenos de arena, arcilla y materia orgánica que dan la estructura del suelo. Entonces ahí vemos qué es lo que nos da la estructura del suelo. Igual que para los suelos arcillosos o arenosos, estas son lo que nos dan la textura, la estructura del suelo, que de acuerdo al tamaño de las partículas. Ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Un suelo con buena estructura facilita el desarrollo del cultivo, pues el agua y el aire penetran muy bien. No lo arrastran fácilmente ni la lluvia ni el viento, y las raíces de las plantas se desarrollan en buenas condiciones.
El pH de los suelos y su relación con el cultivo. La caña para panela presenta las mejores condiciones cuando se cultiva en suelos con un pH que varía entre 5.5 y 7.5. No sé si ustedes habrán hecho el respectivo análisis del pH. Pues para eso existen unos pHímetros o existe una cinta que se puede llevar al campo para hacer estas respectivas prácticas y saber si el suelo está en el pH correspondiente para el cultivo de la caña, o sea que oscila entre 5.5 y 7.5. Pero existen suelos para caña panelera cuyo pH varía entre 5.6 a 6.5 y son ligeramente ácidos, donde se adaptan fácilmente las variedades traídas de las zonas azucareras del Valle del Cauca. El suelo del Valle del Cauca tiene ese pH entre 5.6 y 6.5, o sea, al revés totalmente. Entonces ahí lo vemos perfectamente. En Antioquia y Santander es frecuente encontrar suelos extremadamente ácidos con pHs de 4.1 a 5.5. En caña panelera no se presentan mayores por salinidad. Sin embargo, el pHs mayores que 7.2 pueden afectar el crecimiento y la concentración de sacarosa en la caña. La caña para panela se cultiva con óptimos rendimientos en las hondonadas y partes planas bien drenadas. En las cuchillas o lomas o sea, en suelos con problemas residuales, es decir, que se corre rápido, hay mucha escorrentía cuando hay aguas lluvias o cuando hay riego, el crecimiento de la caña es menor, pero la concentración de sacarosa es mayor. Bueno, ahí vamos a ver por qué. Nutrición y fertilización para los suelos de la caña de azúcar, de caña panelera. Características químicas del suelo en regiones paneleras. Vamos a ver las químicas, ¿no? Generalmente se observan deficiencias de nitrógeno, fósforo y potasio en casi todas las regiones cañeras, así como también de calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, cobre, molibdeno y sílice, que esos son los microelementos que nosotros conocemos. Los suelos de ladera en Colombia se caracterizan por presentar moderada o baja fertilidad natural, por eso hay que fertilizarlos. Se recomienda hacer análisis de suelos para detectar las necesidades nutricionales y basadas en las calificaciones de las diferentes características químicas del suelo, que sea alto, medio y bajo, dosificar de acuerdo con los rangos establecidos. Un suelo fértil debe producir cosechas remuneradoras en forma sostenible, con pequeñas aportaciones de fertilizantes e incluso en los casos de aporte nulo se pueden conseguir rendimientos del 60% de los óptimos. Es decir, se puede fertilizar o no se puede fertilizar en este tipo de suelos o haciendo perfectamente el análisis. Pese a que la materia orgánica juega un papel decisivo en el mantenimiento de su capacidad productiva y no se puede prescindir de aquella confinando todos los aspectos de la fertilidad del suelo a los fertilizantes minerales, sino se complementa el suministro de nutrientes que en forma natural hace el suelo. Con algún aporte de abonos minerales, las cosechas irán reduciéndose progresivamente. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esa fertilización mineral para no ver que se disminuya la producción. Por otra parte, también se critica el uso impropio de fertilizantes de síntesis por los riesgos de contaminación y por ser práctica poco sostenible. El problema es que no solo basta con el uso eficiente de los fertilizantes minerales, no solo de nitrógeno y fósforo y potasio vive la planta. Para que crezca saludable es también indispensable la materia orgánica importante para la aireación, el drenaje y la vida del suelo. Lo que les explicaba anteriormente con los suelos arcillosos, entonces es bueno aplicarles materia orgánica o abonos preparados, abonos orgánicos preparados, que ya tendremos la oportunidad de hacerlo en una de nuestras presencialidades. La materia orgánica se encuentra en la naturaleza bajo muchas formas, restos vegetales, estiércol y otros residuos animales, y como consecuencia de la actividad biológica macro y microbiana que se desarrolla en el suelo, la materia orgánica fresca se descompone y en una primera etapa de evolución rápida se transforma en humus. En una segunda etapa de evolución lenta, el humus desaparece al convertirse en compuestos minerales, dióxido de carbono y agua. Entonces, pues sabemos que las lombrices son las más descomponedoras de materia orgánica y ellas son las que producen el humus.
pero por cuestiones o por métodos naturales, también esta materia orgánica se puede convertir en humus. En cuanto a su composición, los elementos nutritivos que los residuos orgánicos pueden aportar al suelo son variados. Dependen de la naturaleza de los residuos. Algunos provenientes de la actividad agroindustrial, agropecuaria, frigorífica, láctea, cerealera, aceitera y residuos sólidos urbanos. El estado de descomposición o grado de mineralización y el tratamiento que hayan recibido, ya sea compostaje, abono verde, lombricompostaje, secado, torceado y molido, reforzamiento mineral, fermentación anaerobia en biodigestores. Los estiércoles tienen un alto contenido de nitrógeno y una cantidad considerable de humus producto de la degradación en el aparato digestivo de los animales. Usar el estiércol como acondicionador de suelo es la práctica más común y es una fuente barata y puede ser agregado al suelo de varias formas: fresco, mezclado, con restos vegetales o, lo que es mejor, mezclado y fermentado. Entonces, teniendo en cuenta que se están hablando de los suelos, tanto hemos hablado en la anterior sesión hablábamos de los suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos. Aquí hablamos de los francoarenosos, francoarcillosos y francolimoso-arcillosos, y lo que es el producto de la materia orgánica. Entonces, para tener en cuenta que la materia orgánica es importante en la recuperación de suelos y lógicamente en los cultivos que nosotros tenemos establecidos en nuestra unidad productiva. Agradezco la atención, quedo atento a sus inquietudes, no sin reiterarles la invitación para el miércoles a las 2 de la tarde en el salón en la biblioteca municipal. Muchísimas gracias, un abrazo, feliz tarde.